Poderosa. No te vayas. Ven. Él dijo algo poderoso, impresionante. ¿Cómo es tu nombre? Giovanni. Giovanni, ¿es casado? Sí. ¿Dónde está tu esposa? Ah, mira. La esposa sí. Tranquila. Problema. Pero él dijo algo muy poderoso. Repite eso que acabaste de decir con lo que cerraste. Que el trabajo más poderoso está ¿en dónde? En la célula. En la célula. Esto le da a usted, el líder, el enfoque de hacia dónde. Es que ¿cuál es el problema? Y lo digo porque ¿qué pasaba en algún tiempo? La gente iba a Universidad de la Vida y no había ido a célula. Entraba a capacitación destino y no iba a célula. Hasta lo nombraban líder de 12 y nunca había sido parte de una célula. Entonces, si tú tienes claro ese principio y te enfocas, vas a poder ayudar a muchos de tu congregación también a crecer. Mucho gusto, un aplauso al Señor por él. Yo quiero dejar claro que yo no vengo a un evento, yo vengo a entrenar. Amén. Mi deseo es entrenarlo a usted. Usted puede participar de eventos los que quiera, hay muchos eventos, pero esto es un entrenamiento. Y el objetivo de este entrenamiento es que usted salga con las bases de la motivación, bases espirituales, para reenfocar su ministerio. No le tenga miedo a hacer célula. No le tenga miedo a la palabra, a ser discípulos. Se lo digo porque aquí al frente hay un cobarde superado, liberado y redimido por la sangre de Jesús. Lo mío no era eso de hacer células. A mí, cuando yo llegué a la iglesia, yo ya les he contado, yo llegué a la iglesia más porque la novia que tenía en esa época me cortó y me dijo: lo siento, pero hasta aquí llegamos. Y yo le dije: ¿y por qué? Y me dijo: conocí a otra persona. Uy, se llama Jesús. ¿Y dónde vive? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? Son noveleros estos mexicanos. Pero me dice: fui a un encuentro y conocí a Jesucristo. Pero miren, la naturaleza de esta joven cambió. Yo lograba, ya pedí perdón, ya me arrepentí, perdón, no me vayan a fusilar, mujeres. Pero yo lograba manipularla, intimidarla. Pues si no es así, te dejo. No te vayas, Juan Alberto. Déjame, Lupita. ¿Ah? Y yo la manipulaba. Pero cuando conoció a Jesús: te dejo, pues vete. Pasó una semana, pasó un mes y no me llamaba. Y yo me empecé a asustar. Entonces dije: le voy a dar una segunda oportunidad. Y cuando llego y le digo: ¿qué es lo que pasa contigo? Dice: la verdad, ya tengo otras prioridades. Y la única es que tú vayas y conozcas al Dios que yo conozco. Y fui a la iglesia y la verdad, empecé a experimentar, a la luz de la palabra, una revelación que me confrontó con mi propio pecado. Pero fue la naturaleza de una persona la que me motivó, me atrajo a ir a la iglesia. El pastor Daniel Berríos, que estuvo con nosotros, dijo una frase que a mí me llamó la atención. Él decía: el liderazgo es atractivo. Un líder desarrolla una naturaleza que atrae.
Pero no hablo de una atracción física, si me hago entender, no. Yo hablo es de una atracción como de la persona que quiere ser entrenada, se deja guiar por esa otra persona. A eso me refiero. Es una atracción espiritual y ministerial. Tiene que haber una química entre usted y sus discípulos. Tiene que haber gusto, tiene que haber como esa conexión que se tiene con un amigo. Entonces hoy quiero hablar sobre principios básicos de una célula. Eso lo tiene usted aquí en su folleto. Abra ahí, no sé, a ver. En la página 7. Vamos a repasarlos. Abra su folleto. ¿Cuál es el título? Número 1. Número 2. Vamos a dejar leer esta primera parte, si alcanzo las otras. Ser un líder conforme al corazón de Jesús. Jesús, dice Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Amar al Señor. Miren, yo tengo 3 hijos. El mayor tiene 26 años. Se casó hace 2 años. Tengo otro hijo de 18 y tengo una niña de 8 años. Son mis hijos no solamente por el hecho de haberlos biológicamente engendrado, sino son mis hijos porque han adoptado nuestro lenguaje, sueñan con nosotros, caminan con nosotros y me dan consejos. Nosotros somos hijos de Dios cuando soñamos lo que Él sueña, cuando caminamos hacia donde Él nos dirige. Somos una familia, pero no es una religión. Usted debe concebir su vida espiritual como una carrera. El ejemplo, el pastor Asael. La prioridad de él es Jesucristo. Pero él tiene otras responsabilidades, tiene unos proyectos, él es empresario. Pero cuando nosotros tenemos claro quién es nuestro papá, nuestras prioridades deben ser definidas. Mis hijos me aman, sueñan conmigo, trabajan conmigo, se comunican conmigo, proyectamos nuestra vida juntos. Los fundamentos que tenemos como familia los construimos basados en la palabra de Dios. Eso es lo mismo que usted debe tener para ser un líder conforme al corazón de Dios. Pero déjeme ser más claro en este aspecto. Hay 4 señales de un líder conforme al corazón de Dios. Número 1, las prioridades de Jesús son mis prioridades. Le hago una pregunta: ¿su prioridad es el ministerio, sí o no? Si usted deja su célula una semana, yo le llamo líder chino, ¿no? Una semana sí, otra semana no. Después hemos encontrado líderes que hacen la célula por WhatsApp y mandan una reflexión de 5 minutos y es tan descarado que hasta les pone tareas que él mismo ni hizo. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y vemos que la primera señal es que la prioridad de Jesús es mi prioridad, el ejemplo bíblico es cuando Jesús le dice en Juan capítulo 21 a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta. Yo le he preguntado a muchas personas: ¿por qué tú amas a Jesús? Y algunos me dicen: porque Él dio la vida por mí. Otros me dicen:
porque Él me amó primero y porque no he encontrado otra persona que me ame más. Todo eso está bien, pero realmente lo que nosotros debemos entender es que el amor a Jesús lo debemos ver reflejado cuando nuestra prioridad es Él. Y la prioridad de Él es que hagamos ¿qué? Discípulos, que apacentemos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Preocúpense por la necesidad de Dios y Él se ocupará de su necesidad. Una de las prioridades, o ha sido la única prioridad de mi vida, fue servirle a Dios. Pasamos situaciones económicas muy complicadas, 7 años de dificultad. Nos remataron el apartamento, el banco nos lo quitó, nos asaltaron, la empresa quebró. Pero nunca, por más difícil que fuera la circunstancia, dejamos de hacer célula. Servíamos a Dios. Una vez en oración llorando le dije: Señor, yo te sirvo con toda mi alma. ¿Y por qué, Señor, mi situación financiera no es la que dice tu palabra que debería ser? Tú dices: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo te he pedido, Señor, pero no he visto la respuesta. Y yo tenía esa conversación con Dios, pero yo no entendía que Dios estaba procesando mi vida para mantenerme en humildad, para aprender a esperar y para poder cumplir una vida ministerial plenamente comprometida a Él. El Señor dice: no se preocupen por lo que han de comer y lo que han de vestir. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hagan ese compromiso, líderes. La prioridad es también, la segunda señal es: en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Un líder conforme al corazón de Dios promueve la unidad. Nunca promueve la murmuración ni el chisme. No tiene un corazón rebelde. Jesús le dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Número 3. Un líder conforme al corazón de Dios tiene un espíritu de servicio. El ejemplo bíblico, Mateo 9, todos lo sabemos. Los discípulos discutían entre sí quién había de ser el mayor, y el Señor les dice: el que quiera ser el mayor debe ser siervo de todos. Amén. Y el último es compromiso. Les voy a resumir esto: 4 señales: un corazón de pastor, un espíritu de unidad, un espíritu de servicio, pero también un corazón comprometido. Esas son las señales de un líder conforme al corazón de Dios. ¿Por qué hablo de compromiso? Dígame en la Biblia alguien que no se quiso comprometer con Jesús. ¿Quién? El joven rico. Pero díganme otro, y aquí vamos a hacer el joven rico versus, ¿saben quién? Alguien que sí se comprometió: los hijos de Zebedeo. Dice el texto en Marcos 4, verso 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Pero hay otra versión donde dice que también dejaron a los pescadores que trabajaban con ellos y a su padre. Ellos tenían un negocio de pesca. Los hijos de Zebedeo tuvieron la capacidad de seguir a Jesús y dejar los negocios del padre. No estoy diciendo que se renuncie usted, sino es impresionante el nivel de compromiso que tenían estos jóvenes, los hijos de Zebedeo. Estos jóvenes nos dan una enseñanza muy poderosa,
y es que Dios no quiere el 10%, Dios no quiere el 30%, Dios no quiere el 60%, Dios quiere el 100%. Amén. ¿Cómo más sabemos? ¿Cómo más sabemos que una persona tiene, y este lo añadí como número 5, es humildad? Yo vengo de un ministerio de jóvenes que marcó un tiempo importante en la misión carismática, pero permitieron el orgullo, lo permitimos. Permitimos la arrogancia, viajes internacionales, estadios llenos, sanidades, milagros, y se metió una pequeña zorra que fue el orgullo. Le resumo la historia. Todos ellos, solo 4 quedamos, que nos humillamos, nos arrepentimos y entendimos algo. Dios no nos define por nuestra experiencia en el ministerio. Dios no nos define tampoco por los números que arrojemos en el ministerio. Tampoco Dios nos define por el conocimiento. Dios nos define por la humildad y por la obediencia. La experiencia aporta algunas cosas. Nos enseña a caminar mejor, pero no tiene poder para hacernos santos. La experiencia tampoco es sinónimo de madurez. Cuando la experiencia le diga que es maduro, cuando no lo es, se deja de estar comprometido con una continua renovación, porque se cae en el error de creer que aprender algo nuevo no es necesario. ¿Están aquí o no están aquí? Mire, esto es muy importante. Ahora, hay 2 cosas. Principios básicos de una célula, un líder conforme al corazón de Jesús. Ya expliqué esos principios. Y ahora, segundo, no lo puede dejar a un lado, es tener compasión. El texto que leímos al comienzo dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, pero hay otro que es el segundo. ¿Cuál es? Ayúdenme, por favor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vivimos en un mundo egoísta, en un mundo narcisista, donde ser compasivo es algo escaso. Lucas 9 dice: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y se encuentren alimentos para ellos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50 en 50. Aquí vemos una figura de lo que es el principio de la visión celular. La compasión, diga conmigo: compasión. ¿Hasta qué punto usted o yo podemos decir que sí tenemos compasión? ¿Hasta qué punto? Tuvimos una experiencia muy terrible a finales del año pasado con la iglesia. Mi hija menor tenía una jovencita que era como su niñera en momentos esporádicos. Ella iba y le ayudaba a hacer las tareas. Me voy a bajar un poquito aquí para sentirlos más cerca. Resulta que, terminada la convención, empezamos a mirar las cuentas, y a uno de nuestros discípulos le estábamos debiendo un dinero que él aportó por una emergencia en su tarjeta. La iglesia le pagó el dinero, pero él lo que hace es: recibe el dinero, va al banco y en lugar
de pagar su tarjeta, lo que hace es pedirle al banco que le dé dinero más grande, de mayor denominación. En eso sale él del banco y se encuentra con la discípula, con la jovencita. Estábamos a calle y media, cuadra y media de la iglesia, y llegando la joven, unos hombres en una moto los habían seguido desde el banco, le ponen un revólver a él en la cabeza, le quitan la mochila, pero ya cuando se estaban alejando le dan un disparo a esta jovencita y le entró por el lado izquierdo y le tocó una arteria que es la arteria femoral, o una arteria de las arterias principales del cuerpo. Los médicos no pudieron hacer nada, y cuando llegamos al hospital, la iglesia estaba clamando en un pasillo, un momento muy tenso. Me dice el médico: ¿hay alguien que pueda entrar aquí a la sala de cuidados intensivos? Y la mamá decía: yo no puedo, no tengo fuerzas. Le dije: yo soy pastor, ¿puedo entrar? Cuando entré, no me dejaron acercar porque ya estaban en las maniobras de resucitación, y eso es algo muy impresionante, hermano. Había una fila de unos 4 o 5 médicos que se turnaban, y el doctor me dice: quiero decirle algo, vamos a hacer la maniobra por media hora. Si en media hora no reacciona a las maniobras de masajes cardíacos, tenemos que suspender el proceso, porque así lo dice el protocolo. Y yo empecé a orar, porque mi anhelo era que resucitara. Desafortunadamente no sucedió, pero lo que a mí me llamó la atención ya después, días después, fue ver a los médicos haciendo la fila, y le tocaba a uno y hacía: espere, no reacciona. El hombre sudaba, se bajaba, seguía al otro y él pasaba a la fila de atrás. ¿Sí me explico? Pero atrás había una enfermera de unos 55, 60 años con una tabla, y ella estaba tomando los datos. Yo no sé qué tomaba de datos, pero se veía que era una persona de experiencia. Cuando ya se acercaban los 25 minutos y no reaccionaba, yo sentí una batalla espiritual muy fuerte, y sentí que ya Dios había decidido llevarla. Pero lo que me llamó la atención fue el rostro de la enfermera y del médico. Me dijo: faltan 5 minutos, llame a la mamá. Y el médico, yo llamo a la mamá, y el médico le dice, un hombre de experiencia: nos queda la última maniobra, si no reacciona tenemos que suspender, pero lo veo muy difícil. Y ella se tira al piso, y el médico se arrodilla donde ella está y le dice: mamita, yo entiendo su dolor, pero necesitaba explicarle esto. Y la enfermera estaba así parada y llorando. ¿Sí me hago entender? Y una mujer de experiencia que ve casos a diario, a mí me llamó la atención por qué lloraba. Y yo, sin preguntarle, ella lanza un comentario, dice: tan jovencita y tan pronto que tuvo que irse. Pero vi médicos humanos, sensibles, compasivos. ¿Sí me hago entender? ¿Saben por qué yo le pedí a Dios que me diera una segunda oportunidad en otro país? Porque me estaba volviendo profesional. Ya predicaba la palabra, la gente pasaba al frente,
recibí a Cristo, pero no había una conexión emocional con ellos, porque todo era un proceso en serie. Yo lo que recibo de parte de Dios, a veces lo recibo no de apóstoles ni de profetas, sino de gente que no, tal vez ni conoce de la palabra. Pero me llevé el recuerdo de un equipo de médicos que luchó como si fuera su propia hija. Cuando la desconectan, ese hombre lavado en sudor me dice: hicimos todo lo que pudimos hacer. Eso me enseña otra cosa. Tal vez la gente en la iglesia, no todos los que entran por esta puerta se vayan a quedar, pero la compasión va relacionada con que nosotros como médicos espirituales o como líderes digamos: hicimos todo lo que debíamos hacer. Jesús dijo: de los que me diste, ninguno se perdió. Tuyos eran y aquí te los entrego. Es entender que la gente que entra por la puerta de la iglesia o por la puerta de la célula no es gente que nosotros hayamos engendrado, es gente que Dios nos confía. Y nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible para que no se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy, para terminar la historia con esta joven, la mamá es la persona que nos ayuda en la iglesia. Y cuando muere la niña, vivió un duelo muy fuerte, pero ella me decía: toda mi vida yo soñaba con que ella, cuando partiera de este mundo, pudiera conocer a Jesús. Pastor, en mi corazón hay paz. Ella está con Jesucristo. Pastor, ella se fue primero, pero lo que yo quiero es honrar su memoria, haciendo todo lo posible y hasta lo imposible por predicarle a otros jóvenes y a otras familias de la palabra de Dios. Y hoy por hoy, esta mujer es una de las líderes más productivas que tenemos dentro de los 144. Viaja 2 horas para hacer su célula. Tiene una célula cerca a Toluca y ella vive por Azcapotzalco y las distancias son fuertes, pero ella nunca bajó los brazos, nunca cuestionó a Dios. Sí lloró muchísimo, tuvimos que ministrarla, la llevamos a la convención de enero, la invitamos a estar con nosotros y nosotros le dijimos: ella se llama Ana Laura, y yo le dije: Ana Laura, yo quiero que tú sepas que te amamos y que te admiramos. Y eso creó un vínculo muy fuerte. ¿Sí me explico? Eso es el ministerio, hermano. Eso es el ministerio. La compasión no se define. Una vez yo me fui a buscar un libro en el griego. ¿Cómo puedo hablar de compasión? Y me fui a una biblioteca y encontré una oferta de libros al 70% de descuento, y decía La compasión. Se llamaba así el libro, La compasión. Y agarré el libro, páginas amarillas, envejecidas, y en lo que me recuerdo de ese libro decía: la definición de compasión es splashna, entrañas. Es el dolor entrañable que es semejante al dolor que tiene una madre cuando engendra un hijo. Entonces yo me fui a la oración y el Señor me dijo: hijo, deja de preocuparte por definir la palabra compasión. La compasión no se define, la compasión se practica. Practícala. ¿Qué me enriquece a mí como pastor o como líder? Las mejores prédicas que yo recibo, las recibo visitando a una persona, hablando con un discípulo.
Dejemos de buscar anécdotas en internet. Las mejores anécdotas las puede usted tener cuando practica la compasión. Dejemos de estar buscando referencias. No digo que no lo haga, yo lo hago mucho y es importante hacerlo, pero no nos apoyemos en que nuestros mensajes tienen que venir del griego o del hebreo. ¿Por qué el libro de Hechos es tan poderoso? Porque el libro de Hechos muestra a un equipo de discípulos practicando la compasión. Porque el libro de los evangelios o los libros de los evangelios muestran a Jesús fuera de la iglesia. Cuando hablamos de compasión, la compasión se ve reflejada en la acción. Una persona compasiva no se queda encerrada en un lugar llenándose de conocimiento. La persona compasiva actúa. Las mamás son el mejor ejemplo de compasión. Con 20 pesos hacen una tortilla, compran frijoles y le dan de comer. No sé cómo hicieron, pero el amor les lleva a suplir una necesidad en sus hijos. ¿Cómo tengo compasión? Jesús le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer a una hora donde ya todos estaban cansados. ¿Quiere usted crecer? ¿Quiere usted hacer prosperar su ministerio? La compasión lo va a llevar a practicar la milla extra, a poner en práctica. Cuando usted sienta que está cansado y que no siente fuerzas para ir a hacer una labor ministerial, es el mejor momento. Es donde Dios tiene una enseñanza, una experiencia de vida que usted jamás va a olvidar. Le voy a dar 3 consejos. No crea en las cosas fáciles. No crea en las cosas baratas, ni crea en las cosas rápidas. Las cosas fáciles son las que los discípulos le dijeron a Jesús: despídelos que vayan a comer ya, porque la hora, o en otras palabras, está muy tarde. Y el Señor dijo: no, dadles vosotros de comer. Jesús no buscó atajos. Jesús no buscó creer en lo barato. Lo barato no cuesta. Lo caro tiene un precio alto. Y Cristo nos enseñó a pagar un precio muy alto y nosotros no podemos rebajar el precio. Si Jesús pagó un precio muy alto, nosotros debemos estar dispuestos a pagar un alto precio. Y no crea en las cosas rápidas. El crecer en el ministerio es un proceso que se demora el tiempo que el líder aprenda a madurar. Le voy a repetir eso. ¿Cuánto se demora uno creciendo en la célula? Lo que el líder se demore en aprender que debe ser un hombre espiritual, que no debe tener argumentos. Las cosas rápidas las vende el mundo. A veces queremos meter el ministerio en un horno microondas y que en 3 minutos venga la multiplicación. Estamos desarrollando una naturaleza ansiosa, y en la compasión o en la práctica del ministerio hay que activar la paciencia. Las abuelitas dicen que la paciencia es una ciencia que nos da licencia para esperar, y esperar sin murmurar. Por eso, mi amada iglesia, la paciencia y la fidelidad son cosas que pelean contra esa ansiedad de obtener las cosas fáciles. Hoy los jóvenes y aún nosotros los mayores entramos a internet y si se demora 10 segundos cargando una página decimos: este computador está muy lento. Pero anteriormente teníamos que ir a enciclopedias o a ver programas de cierto interés
sobre viajes. Hoy en día usted hace un clic y puede estar en cualquier lugar del mundo de manera virtual. El Google Earth, el celular. Anteriormente yo llegaba a un país, compraba un mapa y ese mapa me decía, agarre por esta vía. Ahora no, ahora hay Waze, GPS, que nos hacen el camino más fácil. Entonces traemos esa idea de que en el ministerio tenemos que inmediatamente obtener resultados. Un buen líder, un líder de éxito, yo podría promediar, voy a decir algo odioso, pero me atrevo a decirlo. Desde el momento en que abre la célula al momento en donde empieza a crecer, un buen líder debe empezar a ver resultados en un mínimo de 7 meses. Si hace la célula constantemente. ¿Cómo empezamos nosotros la iglesia en México? Con una célula. Lo que más me costó fue rechazar la mentalidad pesimista de la misma gente de Ciudad de México. El mexicano habla más, no hay nadie que hable más mal de México que el propio mexicano. ¿Para qué vino a este país? ¿Para qué? ¿Y por qué escogió México? ¿Por qué no se fue a otro lado a hacer ese trabajo de misiones? Me decía un taxista. Le decía, porque Dios me colocó acá. Y me dice, pero es que este país es esto, este país es lo otro, este país. Y yo le dije, hay un texto en la Biblia, porque el hombre era cristiano, había conocido de la palabra. Le dije, hay un texto en el Salmo 16 que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y eso se lo dije a ese hombre. Y lo tercero es que un líder debe tener claro que su labor es formar discípulos que se reproduzcan en otros discípulos. He hablado de estos principios. El primero fue un líder conforme al corazón. El segundo, un líder que tenga compasión. Y el tercero es formar discípulos que se reproduzcan en otros discípulos. ¿En qué los debe formar? En el conocimiento, en el carácter y en el espíritu de servicio. Mi esposa diseñó un devocional. Ya con esto termino. Cuando yo identifiqué que en mis hombres había pereza espiritual, lo primero que fue a hablar con mi esposa y decirle, mi amor, siento que hay pereza espiritual. Y mi esposa dijo, enséñeles a orar. Lo diseñaron mi esposa y mi hijo, un material que se llama el libro devocional. No sé si alguno lo conoce. El libro devocional, no importa, hágalo. No ese libro, pero por lo menos haga su devocional. Y le dejamos la tarea a los discípulos. En estos 3 meses que tiene este cuaderno, usted va a hacer su devocional de manera permanente, con disciplina, con dedicación. Y sabe una cosa, todos los lunes recogíamos el devocional y algunos discípulos lo entregaban en blanco, no oraban, no leían. Otros discípulos le llenaban 3 líneas. Y en la reunión de 12, que es los lunes, mi esposa recogía el material y decía, este hombre tiene un problema de interpretación de lectura, no sabe leer bien. Este otro no tiene a Dios como una prioridad. Mira lo que escribe. Este otro se nota que no tiene tampoco interés en hacer ni en edificar su vida espiritual. ¿Qué tuvimos que hacer? Tomar el devocional y llamar uno a uno. Y hoy por hoy cada uno de ellos ha venido recuperando un terreno en su vida devocional. ¿Qué tenemos que verificar en ellos? Que oren, que lean la palabra. ¿Qué tenemos nosotros que estar pendientes? Usted conoce a sus hijos, ¿cierto? Los que son papás. Y usted sabe cuando un hijo está caminando de una manera que a usted no le gusta. ¿Qué hace usted como papá? Lo llama y le da el consejo que le tiene que dar. No me gusta ese amiguito,
con el que usted está frecuentándose. No me gusta que se la pase en el computador todo el tiempo metido, porque usted es el papá, ¿cierto? Y usted lo ve. De la misma manera uno puede y tiene la facultad de identificar cuál es la debilidad del discípulo. Yo tengo discípulos que cuando están bien sonríen. Hola, pastor, ¿cómo están? Y me saludan. Pero también veo que ese mismo discípulo, cuando está mal, se hace en la parte de atrás. Me evita. No tiene contacto visual con. Yo digo, este está en algo raro. Amigo, ven para acá. Necesito hablar contigo en la oficina. ¿Cuándo? Vamos ya. ¿Qué le pasa? Lo noto raro. Pastor, sí, es que pues es mi esposa, pastor. Estamos peleando mucho. Y la verdad, yo le dije una palabra muy fuerte. Llamo a la esposa y terminamos en una. Pero identificar. Vea. Se dice que los políticos que son elegidos como candidatos, en un alto porcentaje, por aquí hay un político, se me fue, ganan por la foto que colocan. Cuando los ven con la camisa así, dice, este tipo trabaja, voy a votar por él. Me gusta la foto. Pero si está de corbata, con su saco y con su boina de grado, creo que pocos votarían por él. Nosotros no tenemos más porque no somos más. Dígale hoy al Señor: Padre, dame la unción para ser discípulos. Dígale hoy al Señor: Padre, yo entiendo que hacer discípulos es una unción y yo la quiero. ¿Tú tienes célula? ¿Dónde la tienes? De Chinahuapa. No tengo ni idea de dónde es Chinahuapa, pero bueno, yo me imagino que es lejos, ¿cierto? Cerca a Puebla. Como una hora. Ok. Yo le decía ayer algo. ¿Tu nombre es? Sonia. Yo decía ayer algo y no sé si tú estés de acuerdo. Si no estás de acuerdo, pues lo voy a decir de todas maneras. Pero sé que vas a estar de acuerdo en esto. Por ejemplo, en Ciudad de México, que es una ciudad tan grande, la gente buscaba iglesias cerca a donde vivían, para no tener que trasladarse de un lugar a otro. Pero en este tiempo hemos detectado que hay familias que buscan vivir cerca a la iglesia, porque no encuentran otro lugar que les llene más. Y no es porque seamos los únicos. Esto no es, yo no, hay hombres de Dios, no voy a pretender aquí jactarme de esto, pero sí hemos tenido hijos espirituales que se han movido del otro extremo. Pero escúcheme esto: cuando una persona va a la célula y encuentra en usted una mamá, una amiga, una consejera, alguien que se interesa, podrá no predicar muy bien. Yo me imagino que predicas bien, pero por encima de lo que prediques bonito, de las anécdotas que pongas en tu célula, el corazón es lo que atrae. Cuando las personas le dicen a uno: usted es como un papá para mí. Pocas personas dicen: a mí me gusta como usted predica. Tal vez le guste como predica, pero lo que atrae a la gente es cuando usted libera ese corazón de padre, porque usted no puede ser solamente padre de sus hijos biológicos. Usted debe ser padre de sus hijos espirituales, y son tan valiosos los unos como los otros. La unción para ser discípulos no se la va a dar Dios a una persona que quiera ver un estadio lleno para que después saque pecho diciendo: miren las multitudes cómo me siguen. Hay un video en YouTube de un empresario que salvó las vidas en la Segunda Guerra Mundial de las garras de Hitler.
y lo citan a una conferencia. No sé si usted ha visto ese video. ¿Cuántos lo han visto? Y lo sientan en la primera silla y el hombre ignoraba quién era el auditorio. Y le dan un mensaje y le dicen: fulanito de tal ha sido un ejemplo, más o menos de lo que me acuerdo, y quiero preguntar cuántas personas han sido salvas por causa de este hombre. Que se pongan de pie. Y se empezó a parar todo el auditorio, y él mismo ni se acordaba de toda la gente que había ayudado con su dinero, comprándolos para que no los mataran ni los metieran en la cámara de gas. ¿Usted se imagina cuando nos acerquemos y rindamos cuentas, ya cuando veamos cara a cara a Jesús y Él nos haga la pregunta: ¿cuánta gente? Que se coloquen de pie los que han salvado y que se coloque una multitud muy grande. Trabaje para lo eterno. Pastora Sabel me decía algo ahorita. Me dijo: yo tengo conquistas materiales, pero esas conquistas materiales no me atrapan, porque yo tengo claro a quién le sirvo y a quién debo agradar. Yo le decía a mi esposa, quiero que se coloquen de pie, vamos a orar. Yo le decía a mi esposa, porque yo la veo que ella trabaja muchísimo. Yo le decía: mi amor, tú trabajas mucho, madrugas, vas a la intercesión, después llegas a la oficina, tienes una fila de personas, ella las llama: necesito hablar contigo. Ella no espera que la busque, ella las llama. Y yo le he aprendido eso a ella. Y le digo: ¿por qué te esfuerzas tanto? Y dice: porque yo amo esto, porque yo quiero llegar algún día y que Jesús, y ella le dice: mi Jesús, me vea fiel, me vea apta. El apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo siempre tengo una frase, y es: yo quisiera, cuando partiera de este mundo, abrazar a Jesús y que Él me diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero tengo una visión con esa conversación. Yo creo, yo soy muy berrión, muy chillón. Yo abrazaría a Jesús y lloraría, y yo le diría: Señor Jesús, ¿puedo hacerte una petición? Y yo me imagino que el Señor me diría: ¿qué quieres, Saúl? Y yo le diría: ¿puedo abrazar o conocer al apóstol Pablo? Y yo me imagino que Pablo vendría, y él mismo describe que su apariencia corporal es débil, pero que sus palabras son fuertes. Y yo me imagino a Pablo más o menos de mi estatura, un poquito más alto, moreno, sin mucha apariencia. Y yo le diría: gracias por el libro de los Romanos, porque me ayudó a vivir en santidad. Gracias por el libro de los Gálatas, porque tú confrontaste a los Gálatas a no desenfocarse. Cuando ellos decían: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para huir de la verdad? Gracias por haber escrito que sufriste un naufragio. Gracias por haber dicho: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo me inspiró eso, apóstol? ¿Podríamos tomar un café?
El apóstol me respondería: hijo, no tomo café. Y yo le diría: no importa, compartamos 2 minutos. Gracias, apóstol, gracias, porque tú escribiste: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo me inspiró eso, apóstol? Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Pero quiero decirte, Jesús, que mi vida de fe no fue estéril. Yo prediqué la palabra, respeté a mi esposa, amé a mis discípulos y le di valor al lugar donde tú me colocaste. Tu célula es en ¿cómo es? Chicahuapa. No quiero, perdón, no entendí bien. Chinahuapa. Bueno, ahí. No me quiero meter, no lo dice de mala onda, perdón. Pero ¿sabes qué te digo? Dios te va a bendecir. Y tú tienes un corazón de mamá. El Señor te dice: hija, entrégame tu necesidad. Hoy hago un pacto contigo, dice el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero lo que yo sí veo es que tú tienes un profundo amor por Jesucristo. Los mejores líderes nacieron en los lugares más insignificantes. Ayer hablaba de Elías el Tisbita, Tisbe. ¿Dónde es Tisbe? Nadie sabe dónde es Tisbe. Y China, eso es un lugar que Dios escogió para levantar a alguien y te escogió a ti. Sé fiel en lo poco. Lo mismo se lo digo a los demás. Sean fieles en lo poco. Yo nací en Bogotá, en un barrio que se llama Olaya, un barrio pobre, y le creí a Dios. Fui fiel en mi célula. Yo decía: lo único que me queda es la célula. Yo les compartí: el narcotráfico nos atacó. Dios me fue despojando de aquellos bastones que me daban seguridad. La empresa de mi papá, mi propio papá, mi conocimiento, mi experiencia, mi orgullo. Cuando yo tomo un avión o cuando voy viajando, yo nunca olvido y siempre recuerdo aquellas células que me sacaron lágrimas. Discípulos que le invertí mi corazón y se fueron. Se enredaron sentimentalmente mal, se alejaron del propósito. Pero cuando voy manejando digo: Señor, vale la pena servirle a Jesucristo. Y al apóstol Pablo le diría: apóstol, gracias por haber escrito: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Saben qué se necesita recuperar aquí? La pasión. El joven que habló ahorita de las células, más que el conocimiento de lo que él dice, yo le veo un espíritu correcto, le veo orden, le veo un sentido de excelencia. ¿Dónde está? Jovencito, su marca es la excelencia. El sello que Dios pone en ti y en tu hogar es la excelencia. Van a modelar un ministerio en unidad. Amén. Cuiden su hogar. La carta de presentación. ¿Tu nombre es? ¿Cómo? Itzel. Son un equipo, son un complemento. Y Dios los va a usar grandemente. Y espero ver esos testimonios. Nosotros logramos un ministerio con los indígenas de Otavalo, Ecuador. Comenzó con una joven que se iba a suicidar. Con una joven.
Uno de nuestros 144 iba a la reunión de líderes, que era los miércoles, y la joven estaba escribiéndole la carta de despedida a su hermana: hermana, me voy a matar, ya no le encuentro sentido a la vida. Te digo que mis tarjetas están en tal y tal lugar, en la cuenta bancaria y esto, paga estas deudas y déjale a mi papá esto. Las máquinas, quédate tú con ellas. Y cuando pasa un joven corriendo, que era de nuestros líderes, y se le cae la Biblia. Tal vez usted ha escuchado ese testimonio porque está en los libros del pastor. Ella era nuestra discípula. Y el líder, se le cae la Biblia y ella le dice: joven, se le cayó un libro. Y él dice: es mi Biblia. Pero ella ni sabía leer. Y entonces ella dice: yo he escuchado de una Biblia. ¿La Biblia qué hace? Y el hombre como afanado, porque ya iba tarde, y le dice: la Biblia es la palabra de Dios. Y ella dijo: ¿la Biblia es la palabra de Dios? Se lo dijo al líder. Dice: yo quiero conocer a Dios. Y él: vamos a la reunión de líderes. Vamos a la reunión de líderes. Y ella, que se iba a suicidar, dice: pues no tengo opción. Pues voy a ir, ¿qué voy a perder? Y recoge sus trapos, sus guantecitos, sus cosas que vendía de artesanías, se los echa al hombro. Yo no sé cómo hacen esas mujeres. Son así de grandes y cargan unos bultos 10 veces más grandes que ella. Vámonos. Y llegó a la iglesia, a una reunión de líderes. Y ella misma explica después, en su acento, ¿no? Yo no sé por qué llegué a una reunión de líderes. Y el líder le empieza a predicar ahí: aquí se está hablando de Jesús, tú tienes que creer. Y se puso a llorar porque no sabía leer. Pero usted, yo no sé leer. Y el líder estaba pasando por un momento muy difícil, como de tibieza espiritual. Y ella le empieza a decir, mire lo que le dice: si yo pudiera leer este libro, mi vida cambiaría. Y yo veo que ustedes todos pueden leer este libro, y algunos yo no los veo que sus vidas cambien. ¿Usted es líder de acá? Sí. ¿Y su vida se ha cambiado? Sí. Enséñame a leer, le dice ella. Dice: vas a ir primero a un encuentro. Y la lleva a un encuentro y le enseñamos a leer. Hay una discípula que yo tengo, que amo mucho, Pilar Castellano. Se sentó con ella y le enseñó a leer, y se volvió una predicadora. ¿Y saben qué? La primera charla que ella dio en el encuentro, mi esposa le dice: vas a predicar en el encuentro. Ay, pastora, yo predicar en un... Ay, no, pastora. Y le dice: y vas a dar una charla. Se llamaba la Biblia. Le dejó 20 minutos. Y ella agarra su Biblia y la cargaba, siempre la cargaba así. Josefina se llama. Hoy en día ella es pastora en Otavalo, bueno, en un pueblo cerca de Otavalo. Y su primera predicación en un encuentro fue: vengo a hablarles de un amigo. ¿Saben cuál es mi amigo?, le decía a las jóvenes. Las jóvenes decían: Jesús. Otros decían: la pastora Gloria. No, otro mejor amigo. Y ella decía: la palabra de Dios. Yo aprendí a leer la palabra de Dios. Y ustedes que saben leer, no la leen como a mí me gustaría leerla. Ustedes han sido educados, pero este libro es tan poderoso. Yo me iba a matar, me iba a suicidar. Ella fue al encuentro, conoció a Cristo. Miren esto: un solo abrazo de un guía le hizo o le transmitió el amor de Jesús, y ella fue suficiente ese abrazo para cambiar su mentalidad de suicidio. Abrió una célula en Bogotá, se ganó como a unos 20 otavaleños, y yo no sabía algo, que esa gente es muy próspera. Y llegué y me dice:
pastor, fui de vacaciones a Otavalo y abrí otra célula. Me gustaría saber si usted nos puede visitar allá. Y yo, pues, ¿y cuánta gente hay allá? 20, pastor. Y cuando llego a Ecuador, a Quito, me recogen en una camioneta, una Toyota Hilux último modelo. Yo iba como misionero. O sea, yo ya iba dispuesto a, no sé, a dormir en el piso, no sé. Y cuando me recogen tremendo carro, yo dije, lo rentaron. ¿Para qué hicieron eso? Ay. Fíjense la mentalidad de uno, ¿no? Y le digo, ¿y este carro de quién es? Y me dice, es mío, pastor. Y yo, ay. Josefina iba atrás y dice, pastor, nosotros somos indígenas, pero no somos pobres. Y menos ahora que tenemos a Cristo en el corazón. Todo por una persona que cambió. Y me llevan a un hotel, se llama Indio Inn. En serio, usted va a Otavalo y hay un hotel, el mejor hotel en mi época se llamaba Indio Inn, y ellos son los dueños. Otro discípulo. Y decía ella, los meseros, los aseadores son como yo, son blanquitos. Y me dice, tenemos muchos mestizos aquí. Y yo, ¿qué es un mestizo? Como usted, pastor. Y yo, les ministramos a esos 20 jóvenes. Al año siguiente se ganaron 1000 jóvenes indígenas. Uno de ellos me pregunta, ¿cuál es el país que más le gusta? Yo, bueno, me gustó mucho Suecia. Y yo le digo, ¿y a usted qué le gustaría conocer? Y me dice, no, el país que a mí más me gusta es Frankfurt. ¿Frankfurt qué? Porque Frankfurt, Ecuador. No, Frankfurt, Alemania. Yo tengo un negocio allá, pastor, y tengo máquinas. Y tengo otro en París, y también tengo máquinas. Y empecé a entender, hermano, que uno a veces hace acepción, sutilmente, acepción de personas, y en la célula eso está prohibido. Al cabo de los años, hoy por hoy, hacen una convención con 3000 indígenas. Se hizo una alianza entre iglesias indígenas de Ecuador y allá van rodando. Yo ya les perdí, desde que me vine a México les perdí la huella, pero entendí, hermano, que todo surgió con una persona. Y si usted entiende que Dios lo escogió para transformar vidas, mire, Dios no le va a fallar a usted. Dios honra a los que le honran. Y yo he cumplido todos mis sueños, hermano. Yo soñaba viajando y he viajado. Acabé de llegar de Hawái. ¿Qué le ven? Pero yo sufrí lágrimas. Y sufrí, no tanto sufrí por las circunstancias, sufrí cuando no creía que había futuro en Cristo. Tengo mi carro, hermano, no es ostentoso, pero es un buen carro. Yo veo a mis hijos rodando, caminando en el ministerio, y yo digo, ¿qué hubiera sido mi vida si hubiera escogido otro plan diferente al plan que Dios tenía para mí? Sea fiel en lo poco, y la semilla que Dios le entrega a usted es su célula. Si ama esa célula, yo no sé por qué Dios me pone tanto a hablar contigo, hablarte a ti, pero si tú amas tu célula, el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Nos preocupamos por la añadidura de Dios, cuando Dios nos dice, preocúpate
por agradar al Dios de la añadidura y no la añadidura de Dios. Tiene que hoy liberar un espíritu humilde para que usted rompa con su experiencia, con sus moldes de pensamiento, y le pueda decir: Señor, eso hice yo, hermano. Yo intenté muchos negocios. Vea, monté una empresa de crédito de relojes. Después de niño monté una que se llamaba Azocorcorpas. Niño, 10 años, siempre quise ser empresario. ¿Y qué es Azocorcorpas? Asociación Colombiana de Cortadores de Pasto. En las vacaciones agarraba yo tijeras, maquinitas, y le decía a mis amigos: vamos a hacer una empresa y vamos a ganar dinero. Ganábamos no sé cuánto, pero nos alcanzaba para al final de la jornada comprar una pizza para todos, hawaiana. Porque mi sueño siempre fue la riqueza, pero en Cristo mi sueño es agradarle solo a Él. Y si tú te enamoras de Dios, del llamado que Dios te hace, Dios te va a honrar. Un joven se casó con una mujer y lo invita a su humilde casa. Y la mujer de dinero entra a su casa y le dice: mi amor, no tengo los lujos con los que tú te acostumbraste a vivir, pero tengo un amor por ti y tengo el deseo de amarte que ningún hombre, por más rico que sea, te podría dar. Y la mujer dijo: eso es suficiente. ¿Por qué hago ese ejemplo? Porque Dios te entrega hoy un ministerio. Amargados, endeudados y afligidos, pero si tú los ves con los ojos de Dios y tú dices: Señor, es un lugar difícil, pero yo estoy dispuesto, Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Llegué hace 6 años, hermano, a esta ciudad. Pastor Asael, todos los misioneros tenían apoyo económico. Nosotros, por una coyuntura que hubo en Colombia, a nosotros nos dijeron: para ustedes se van por fe. Y no teníamos de qué vivir. En Bogotá tenía mi asistente, mi sueldo, mi título, pero aquí llegamos sin nada, hermano, con un dato de un teléfono. Empezamos la célula y le creímos a Dios. Le dije a mi esposa: mi amor, tenemos que amarnos y luchar. Y de una célula pasamos a 2 células, a 3 células, en un hotel. ¿Cuántos conocen el hotel donde estuvimos? Los que nos han acompañado, los de la vieja guardia, han estado en ese hotel. Ustedes son testigos de cómo llegamos acá, ¿cierto? Los que están allá atrás son testigos. Ustedes hasta me han transportado. Usted me regaló unos zapatos que mi suegra me dice: mi hijo, ya estos zapatos tienen 9 años. Oiga, buenos zapatos. No sé si todavía hacen zapatos, pero qué buenos zapatos. No, pero no se estoy pidiendo regalado. No. Esto no es publicidad política. No. Pero es que yo no me olvido de eso. ¿Y saben qué? Cuando nos pasamos al auditorio, yo decía: Señor, tú eres fiel. Una célula, fiel en lo poco. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Créale a Dios. Mi mamá me decía: mi hijo, usted estudió aviación y mire aquí haciendo llamadas telefónicas en una iglesia, mi hijo. Ay, mi hijo, le lavaron el cerebro. Ay, hijo. Y leí la historia de José, cómo lo menospreciaron, cómo lo vendieron,
Y Dios me dio una palabra y me dijo: un día tu familia comerá de tu mano. Mi mamá, por favor no van a publicar esto. Esto es una influencia. Hoy día vive conmigo. Le renté un departamento. Mi hermana es misionera nuestra. La iglesia la bendice. Los pastores Fabián y Marta son misioneros. Mis hijos, Felipe y Vicky, son misioneros. Y estamos edificando una iglesia que creo que alcanzamos hoy las 170 células, 2 reuniones, unas 1200, 1300 personas. ¿Podríamos ser más grandes? Sí, pero son 6 años y medio donde hemos visto cielos abiertos. Si Dios lo pudo hacer conmigo, lo va a hacer con usted. Porque yo siempre he dicho algo: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y usted es un primogénito de Jesucristo. Dios tiene hijos y usted es un hijo de Dios. Compórtese como heredero, trabaje en los negocios de su papá y Dios lo va a honrar. Tengo muchas millas voladas. Arrogancia, no sé, tómelo como quiera. Yo cuento lo que Dios me ha regalado. Yo veía hoy mis millas, me alcanza para 2 tiquetes gratis para ir de vacaciones con mis hijos. Yo agradezco cada cosa, cada plato de comida, cada vaso de leche, cada amigo. Asael, Dios nos está conectando espiritualmente. Yo espero ser tu amigo. Tú tienes tu pastor, el pastor César, pero te confieso que hay un profundo cariño y un profundo respeto, porque te he visto abajo, caído. Ellos no lo saben, pero tú has tenido la humildad para hacer a un lado el título, la experiencia, el dinero y aceptar consejo. Y lo que has vivido hasta ahora no es nada comparado a lo que Dios tiene para ti. Pastores, se nos enseñó a ser cabeza. Serás cabeza y no cola. Pero también hubo un Josué que le sirvió a Moisés. Pero también hubo un Juan el Bautista que se humilló ante Jesús. También hubo un Timoteo que aprendió de Pablo. ¿A qué voy con esto? A que nos unamos. Tal vez muchos de ustedes me doblan en experiencia ministerial, pero la experiencia no nos define como hijos de Dios. Nos define la obediencia. Tal vez ustedes tengan el doble de gente en la iglesia, pero los números no nos definen. Digámosle al Señor hoy: Padre, enséñame a ser un verdadero discípulo. Enséñame. Fue tanta la conexión entre Pedro y Jesús, fue tanta la amistad, que cuando Pedro lo negó, Pedro empezó a recordar cuando aprendió a sanar, cuando multiplicó los panes, cuando vino la transfiguración y vio a Jesús, Moisés y Elías. Y esas memorias no dejaron tranquilo el corazón de Pedro. Y le fallé a mi Señor. A ese nivel tenemos que llegar con nuestros discípulos. Amarlos tanto, que hayan tantos recuerdos de amistades y de cosas, de enseñanzas, que ellos digan: la persona que más amo después del Señor y mi familia es a mi líder. Entonces dígale hoy al Señor: Padre, hoy entiendo que la célula realmente es una actitud espiritual que yo debo asumir. Dame el corazón, Señor. No trabaje para hombres, hermano. Haga una oración. Yo no sé qué más predicarle, ya faltan 10 para las 2. Yo tengo muchas enseñanzas de discípula. Esta que le estoy compartiendo la preparé anoche. Hasta la 1:30, hasta la 1 de la mañana estuve.
orando al Señor por este mensaje. Porque yo tengo muchos mensajes, pero yo le he dicho: Señor, dame la palabra. Les prometo que hasta las 12:30 aún estuve ahí. Y yo le pido que usted hoy reciba el Espíritu que fue puesto sobre Pedro. ¿Me amas? Apacienta. El Espíritu que fue puesto sobre Pablo, hasta tal punto de decir: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Si usted permite que hoy la sutileza del Espíritu lo envuelva, usted va a ser hoy heredero de un llamado que tal vez no había entendido, pero que hoy Dios se lo va a hacer. Dios está escogiendo aquí pastores que sean fieles en lo poco. Los que estén dispuestos realmente a amar ese lugar donde Dios los colocó, a ser fieles, a tener paciencia con los discípulos. Mi mamá una vez me dice, y perdón que hable tanto de mi mamá, pero ella es una mujer de fe transformada, pero me decía: mi hijo, yo no creo que pueda ser líder, porque con tantos problemas que yo tengo, y para hacerme cargo problemas de los demás, no creo que. Pero fíjense el pensamiento. Cuando Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, yo aprendí que Dios me hablaba a través de los problemas de mis discípulos y me daba a mí también alimento para caminar fortalecido en una vida de fe. Aquí está el Espíritu Santo. Levante sus manos, pídale la unción. Esta charla se llama Principios Básicos de una Célula. Aquí va a estar el Espíritu y va a empezar a fluir, a fluir, a fluir. Y usted va a recibir revelaciones sobrenaturales. Empiece a clamar más fuerte. Algunos van a recuperar el primer amor. Pastor de Pachuca, hoy recuperas tu primer amor. Si no estoy hablando en el Espíritu, estás libre de rechazar esta palabra. Pero hoy Dios te dice: hijo, hoy pongo en ti el nuevo fuego, un ruah, un nuevo soplo. Recíbelo. Pastor Goyo, Dios te está poniendo. Tú has sido cabeza siempre, has sido empresario, has sido pastor principal, pero hoy Dios te dice: hijo, quiero enseñarte hoy a ser discípulo. Los pastores de Ajapusco, ustedes dicen que son niños, pero no digan que son niños. Hoy el Señor les dice: este es el tiempo del nuevo comienzo para su vida. Yo soplo sobre Ajapusco la unción de la multiplicación, unidad, y el Señor me dice que la familia que ustedes tienen es familia sacerdotal. Que no miren las circunstancias, miren a Jesús y la promesa se hará realidad. A los líderes de célula, levanten su mano. Saben, hoy yo vengo como líder de célula. ¿Saben que había en mi vida? Mucha pasión, hermano. No se preocupen por hablar bonito. No se preocupen por saber toda la Biblia de memoria. Preocúpense por vivir en santidad. Preocúpense porque el ánimo constante no mengüe en sus corazones, porque el hombre de doble ánimo es inconstante. Y hoy Dios les está alimentando. ¿Cuántos oran en lenguas aquí? Va a haber una visitación en los próximos 3 minutos del Espíritu Santo. Yo voy a contar hasta 3 y usted va a empezar a orar en otras lenguas.
Y como hacía mucho tiempo no sucedía, en sus corazones la gloria de Dios va a caer y van a resucitar a un nuevo llamado en Cristo. 1, 2, 3. Aquí está, aquí está. Toda aflicción desaparece. Dios extiende su mano. Entrégame tu necesidad. Entrégame tu carga. Honda raba. Si la banda puede venir un momento aquí. Digno, digno tú, Señor. Más, 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 más. Más de Dios. Dios está trayendo liberación a sus vidas. Dios está restaurando el primer amor. Dios te está dando un corazón de pastor. Tú eres digno, digno. Tú eres santo, santo. Hay un poder sobrenatural cuando clamamos. Hay un poder sobrenatural cuando mi pueblo clama, dice el Señor. Hay algo a lo que Dios no se puede resistir, y es al corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Hermanos, yo he hablado de lo que he vivido y de lo que he aprendido a través de la palabra. Ahora recíbalo usted. Un día usted va a decir: ahora entiendo por qué viví lo que viví. Por ahora le toca es ser fiel y obediente, y vendrán tiempos de refrigerio. Tú eres Dios. En tu gloria, por tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo, en tu gloria, por tu gloria, agua viva fluye en mi ser. Jesús, Empiece a adorar al Señor. Si se sabe este coro, gracias, adora al Señor. cielo abierto.